las manos, exaltemos al Señor, oh, oh, por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia. Amor, pues para, en este caso, el hombre hacia la mujer, el amor hacia tus padres, el amor, pero ¿cuántos saben que también existe el amor de Dios? Sí, el amor de Dios, pero ¿en quién debe de estar? En los discípulos. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Recuerden, hermanos, a modo de introducción, hermanos, que Jesús estaba orando por quiénes? Por sus discípulos. ¿Sí? Jesús estaba orando por los discípulos porque Jesús, si ustedes recuerdan, hermanos, Jesús los iba a enviar a realizar ya una actividad. Es cierto que aún no recibían el Espíritu Santo, hermanos. Es cierto que aún todavía no venía el Consolador sobre ellos, pero ¿cuántos saben que a Jesús no se le pasa por alto también mostrarles el amor? Miren, en el versículo 17-26, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué lo iba a dar a conocer aún, hermanos? Fíjense lo que dice allí, hace una coma y una separación, dice, para que el amor con que me has amado esté en quién. ¿Para que esté en quién? En este caso, ¿en quiénes? Los discípulos. En este caso, ¿en quiénes? En los que les. ¿En quién iba a estar el amor de Dios? En los que le siguen. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden en el versículo 25 lo que dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ellos ya habían conocido que Jesús venía de parte de ¿quién? Padre. Pero fíjense cómo no se le pasa por alto el enseñarles que de alguna manera para realizar la obra, hermanos, ¿sí? En este caso porque la obra es del Señor, ¿sí o no? Y nos llamó ¿para qué? Para ser sus siervos, para servirles. Y en este caso, hermano, ¿usted tiene amor al servicio que le rinde al Señor? ¿O con qué amor lo hace? Porque fíjense, voy a ir unos versículos tantito atrás, hermanos. Dice en el 16:32, he aquí la hora viene y ha venido en que serán esparcidos, cada uno ¿por qué? Por su lado. ¿Era cierto que iban a ser esparcidos cada uno por su lado? Recuerden cuando más adelante vamos a ver cuando prendieron a Jesús y que todos ¿qué? Vieron. Pero ¿qué los iba a tener unidos al Señor?
¿Qué los iba a tener unidos al Señor? ¿No era el amor, hermanos? Porque ¿qué es lo que une? ¿El amor o el desamor? ¿Sí? ¿El qué? El amor. Es cierto, hermanos, en esta oración, hermanos, fíjense, en esta oración Jesús, que Jesús hace por los discípulos, vemos que pide al Padre que los discípulos vivan una vida unidos a Cristo, para que fueran uno en Él, así como Cristo en el Padre son uno. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? En esta oración que Jesús hace, fíjense también cómo Jesús pedía al Padre para que los discípulos fueran unos en Jesús, así como Jesús era uno, ¿con quién? Con el Padre. Allí mismo dice en el 17:1, dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense, voy a ir unos versículos adelante. En el 7, hermanos, 17:7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En el versículo 10, hermanos, fíjense lo que dice. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me diste, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué los iba a guardar en su nombre? Fíjense, ¿para qué? Para que sean uno, así como ¿quién? Así como nosotros. Oraba para que fueran unos en quién? En Cristo, así como Jesús era uno con quién? Con el Padre. En el 17:20, hermanos, fíjense, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí ven, hermanos, lo que pedía Jesús? ¿Sí ven lo que pedía Jesús? El apóstol Pablo, posteriormente lo vamos a ver, el apóstol Pablo oraba de la misma manera. El apóstol Pablo también, esta oración de alguna manera, la hizo el apóstol Pablo también, ¿sí? La hizo de alguna manera con las mismas palabras, para que conozcan, en este caso, ahorita lo vamos a ver, hermano. ¿Quién íbamos a conocer? A Cristo Jesús. Pero fíjense, les repito el 21, hermanos. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo pedía también al Padre, en este caso, pedía. ¿Por quién? Estaba rogando. ¿Para qué? Para que los discípulos se mantuvieran unánimes, pegados en este caso, ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo pone ejemplo? Dice, así como tú y yo somos, ¿qué? Uno. Les repito el 21. Para que todos sean, ¿qué dice? Uno. No nada más ellos. Fíjense el versículo anterior, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quiénes. Y también pedía para que los que creyeran por la palabra de ellos, sí, también fueran uno, en este caso, ¿con quién? Con Jesús. Fíjense lo que dice más adelante, hermanos. 23. Yo en ellos, fíjense, ¿yo en quién? En ellos. Tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Pedía para que vivieran como unánimes. ¿Recuerdan la enseñanza de hace 8 días? ¿Sí? ¿Cómo se debería de amar a quién? A los hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el que no ama, ¿sí? Es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Pero ven lo que está pidiendo Jesús. Que sus discípulos vivieran unidos. En este caso, ¿con quién? Con Jesús. Y pone como ejemplo
así como Jesús vivió unido ¿a quién? Al Padre. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. 26, y les he dado a conocer tu nombre, y dice, y lo daré a conocer aún. ¿Ya vieron para qué les iba a dar a conocer aún más el nombre, en este caso, el nombre del Padre? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y qué dice? Y yo en ellos. Para que vivieran como unidos. Recuerden lo que dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, aproximadamente en el versículo 4, dice, porque separados de mí, nada podréis hacer. Entonces tendríamos que estar unidos ¿a quién? A Cristo. Para que Dios, en este caso, Dios derrame el amor de Él, ¿en quién? En nosotros. ¿Sí vamos entendiendo? Así como el Cristo son uno, Jesús pide al Padre para que los discípulos tengan una vida perfecta en unidad. El propósito es para que el mundo conozca que Jesús vino a salvar y a pagar por nuestros pecados. Jesús ya les había dado a conocer el nombre del Padre y se los iba a dar a conocer aún. En este caso, ¿para qué se los iba a dar a conocer? Pues para que el amor del Padre estuviera en ¿quiénes? En los discípulos. ¿Sí? Se los iba a dar a conocer aún el amor de Dios, para que ese amor estuviera en ellos. Para que ese amor de quién, del Padre, estuviera en quién, en los discípulos. Pero hermanos, en este caso, la Biblia habla de 3 tipos de amores. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de 3 tipos de amores? ¿Sí saben cuáles son los 3 tipos de amores? ¿Sí? El amor eros, el amor filios y el amor ágape. En este caso vamos a estudiar la palabra el amor. Pero no es el amor que demuestra el mundo, sino el amor de quién, de Dios, ¿sí? Derramado en quiénes, los que han creído en Él. Para que los que creen en Él, ¿sí? Manifiesten el amor de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo, hermanos? Dios derrama el amor. ¿Para qué les dio a dar a conocer el nombre del Padre? Para derramar el amor de quién, del Padre, en los que le han recibido, en los que han creído en quién, en Jesús. Y pone como ejemplo de vivir unidos a quién, a Cristo Jesús. Porque si no vivimos unidos a Jesús, hermanos, Jesús da el ejemplo, dice, así como yo y tú somos uno, así que ellos sean uno en mí. Para que vivan como unidos. En este caso, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Él iba a derramar el amor. Desde el versículo 3, hermanos, Jesús da un mandamiento, fíjense, da un mandamiento. Dice, y un nuevo mandamiento os doy, que se amen, o sea, que nos amemos los unos otros. ¿Por qué creen que dio ese mandamiento? Va a decir, no, pues es que yo sí amo, pero ¿cuántos no dice la misma palabra de Dios, verdad? En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, ingratos, desobedientes a los padres. Pero fíjense, ¿amadores de qué? De sí mismo. Más de los deleites que de Dios. Más de los deleites que de quién? Que de Dios. Entonces Jesús no dejó pasar por alto y dar a conocer el amor del Padre. ¿En quiénes? En sus discípulos. Fíjense, hermanos, la palabra amor, el significado griego es ágape. Se designa el amor de origen divino del Padre hacia el Hijo. El amor divino del Padre hacia el Hijo. Acompáñenme en San Juan 3:35.
el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿en quién? Su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado ¿en quién? En su mano. Así como Cristo también amó ¿a quién? A la iglesia. Cristo también quiere derramar el amor ¿en quién? En los que han creído. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ok. El amor, hermanos, de alguna manera el amor, este amor es diferente al que el mundo enseña. Este amor es diferente al que el mundo enseña. El amor de Dios, según la Biblia, es un amor incondicional. Es un amor eterno y es un amor sacrificial. Es un amor abnegado, desinteresado, conocido como ágape en griego, que no depende, fíjense, que no depende de los méritos del otro. La máxima expresión de este amor se encuentra cuando Él envió a su Hijo para salvación de la humanidad. Para salvación de la humanidad. Y por su gracia y por su misericordia es que hoy estamos aquí, hermano. Por su gracia y por su misericordia es que hoy estamos aquí. Jesús ya había instruido a sus discípulos, hermanos, en el Evangelio, está en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo también. Les dijo cómo son las características del amor del mundo hacia el prójimo. Pero ese amor no debería de estar en los discípulos. Acompáñenme en Mateo, hermanos, capítulo 5. Luchamos contra el tiempo, dice nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Luchamos contra el tiempo, pero a mí me dijo de todas maneras, puedes pasarte 2 horas, 3 horas, no pasa nada. ¿Sale? Ok. Fíjense, en Mateo 5:43, hermanos, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Pero vean, un amor incondicional, fíjense. Dice, pero yo les digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por ¿quiénes? Por los que os ultrajan y os persiguen. Vean el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos y ¿qué? E injustos. Vean el 46, hermanos. Este es el amor que presenta el mundo hacia el prójimo. Fíjense, dice, porque si amas a los que ¿qué? A los que te aman. ¿Verdad que es fácil amar al que te ama? ¿Cierto o no es cierto? Es fácil, no, pues con este me la llevo. ¿Cómo dice? ¿Cómo utilizan esa palabra? ¿Verdad? Con esta me la llevo bien chido, ¿cierto? Con este me la llevo, ¿cómo? Bien chido. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera soy correspondido. Él me ama, yo también le amo. Y si me ama, pues yo lo amo. Y si no me ama, pues no le amo. Pero ¿cuántos saben que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos? Dice el libro de Isaías. Y que sus caminos de Dios no son vuestros caminos. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Poner el amor de ¿quién? Del Padre. ¿En quién? En los discípulos. Que no pensaran de la misma manera. Porque recuerden, textos anteriores, hermanos, dijo, el mundo los va a ¿qué? Aborrecer. Pero ¿a poco si los iban a aborrecer, ellos no iban a amar a los que los aborrecían? La Biblia dice, lo estamos leyendo ahorita, ¿sí o no? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que ¿qué? Los aborrecen. ¿Qué bien les iban a hacer a los que los aborrecieran? ¿No era presentarles el amor de quién? De Dios. ¿Por qué les iban a presentar el amor de Dios? Porque ellos no sabían amar en el amor de Dios. Pero Jesús iba a derramar el amor del Padre, el amor de Él en sus discípulos.
para que demostrasen al mundo ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Porque así ama el mundo, ¿sí o no, hermanos? Dice el 46, se los vuelvo a repetir, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen lo mismo quiénes? Los publicanos. Y si saludas solamente a vuestros hermanos, fíjense, y si saludas a vuestros hermanos solamente, hace una pregunta ahí, ¿qué haces de más? Imagínense, usted va por la calle, encuentra usted a su hermano en Cristo, ¿y cómo lo saluda? Hola hermano, Dios te bendiga, y bien amable con él, pero con su vecino, no, pues es que se me cae como patada en el hígado. Se me cae como patada en el hígado y, no, hombre, no lo saludo. Dice, entonces, ¿qué haces de más? El mundo hace lo mismo. ¿Cómo vas a reflejar el amor de Dios hacia aquellos que no lo conocen? Ay, es que me cae, no lo puedo soportar. Ah, pero me llamo cristiano, ¿verdad que sí? Me llamo cristiano, pero de la secreta, con los que me conviene, con los que debo de ser amable. De la secreta, nada más con el que me saluda bien, con ese sí. Fíjense, dice, ¿no hacen también así lo mismo los publicanos? Dice, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así quiénes? Los gentiles. Dice el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Está dónde? En los cielos. Acompáñenme en Lucas 6:32, hermanos. Y vean cómo nuestro Señor Jesucristo demuestra, ya les había dado una enseñanza a los discípulos, cómo debería de ser el comportamiento hacia aquellos que no conocen a Dios. Cómo deberían de demostrar el amor hacia los que no lo conocen. Porque de alguna manera, ¿cuántos saben que Jesús dijo, yo ya voy a ti, Padre? Pero ellos están ¿dónde? En el mundo. Dice la palabra de Dios. 6:32, hermanos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Sí? Dice, y si haces, fíjense, y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? ¿Sí vieron lo que dijo en Mateo? Orar más bien por los quienes, por los que os ultrajan y os maldicen. Pero si nada más haces bien, en este caso, a los que bien te hacen, ¿qué mérito hay? ¿Hacen lo mismo quiénes? Los que no conocen a Dios. Y luego sigue diciendo, y si prestas, en el 34, y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vean el 35, hermanos. ¿Sí? Ama pues a vuestros, ¿quiénes? Enemigos. ¿Por qué dijo, ama pues a vuestros enemigos? Cristo nos amó, fíjense, Cristo nos amó a nosotros, porque éramos, ¿cómo? Éramos también, ¿qué? ¿Enemigos de quién? De Dios. Éramos enemigos de Dios porque no vivíamos de acuerdo a su voluntad. Vivíamos, dice el libro de los jueces, ¿verdad? Vivíamos como, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Dice, amad pues a vuestros enemigos, hacer bien, prestar no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, ¿sí? Grande, y serán llamados ¿cómo? ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? ¿Sí ven? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque Él es benigno, ¿para con quiénes? Con los ingratos, para con los malos. Y sigue diciendo, sed pues como misericordiosos.
Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es como misericordioso. ¿Con quién vamos a mostrar misericordia? Con los que no conocen a Dios. Entonces, el amor, hermanos, el amor de Dios, Jesús ya había instruido a sus discípulos cómo era el amor del mundo y que ese amor del mundo no debería de estar en ellos, sino más bien el amor de ¿quién? Del Padre. Pero fíjense, este amor, hermanos, el amor ágape de Dios, que es un amor incondicional. Un amor incondicional, hermanos, ama a pesar de los errores y pecados de las personas. Porque Cristo, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Y aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Entonces, ahora, Jesús ya les estaba diciendo lo que deberían de hacer sus discípulos. Dice, yo ya voy al cielo, yo ya voy a ti, Padre, pero ellos están en el mundo. Ahora, ¿quiénes eran los que iban a mostrar la misericordia de Dios? ¿No eran los discípulos? ¿Sí ven cómo nuestro Señor Jesucristo no deja pasar por alto? Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 17, porque no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque no he venido a abrogar la ¿qué? La ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y en Jesús se cumplió toda la plenitud de la palabra. Él vino a cumplir toda la palabra, toda la ley. Entonces, Él ama a pesar de los errores. Vamos a ver unos pasajes, hermanos, cómo Dios de alguna manera amó aún a pesar de los errores. ¿Sí? En Primera de Reyes, hermanos, yo sé que ustedes conocen el pasaje. Vamos, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Sí? ¿Estamos allí, hermanos? Fíjense ahí lo que dice el encabezado. Apostasía y dificultad de Salomón. ¿Sí conocen el pasaje? Sí, ok. Si no, les doy poquito contexto, hermanos, ¿sí? Mire, les leo unos versículos para que vayamos entrando en materia. Dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, ¿sí? Y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, y a las de Sidón, y a las eteas. Cuando Dios había prohibido que el Hijo de Dios, en este caso, que sus siervos amaran, ¿sí? Que dieran sus hijos a las hijas de los extranjeros, o a la viceversa. Las hijas a los hijos extranjeros, que no deberían de amar a otras de otras tribus. Entonces, dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó, ¿quién? Salomón. Y se juntó, dice, ¿con qué? Con amor. ¿Sí? Pero fíjense, vean lo que Salomón hizo. 4. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió ¿a quién? A Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Me voy a adelantar unos versículos, hermanos. En el 11, fíjense. Y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado, ¿qué? Mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. 12. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Sí ven? Aunque desobedeció Salomón, aún por amor, fíjense, pero era por amor ¿a quién? A David. ¿Sí? ¿Por amor a quién? Sí. Así, Cristo perdonó nuestros pecados, o sea, en Cristo fueron perdonados todos nuestros pecados por el amor que Dios, de alguna manera, el amor de Dios
¿En quién? En su Hijo. Envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por amor a su Hijo, ¿sí? Por amor a su Hijo, no hemos sido consumidos, hermano. Porque Él es el que perdonó, ¿qué? Nuestros pecados. Y fíjense, voy más adelantito, hermanos. Ahí en el versículo 11, ahí mismo 11:32, dice, Él tendrá una tribu por amor ¿a quién? Él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus ¿de quién? ¿Ven cómo el amor de Dios, aunque era un amor incondicional, porque aunque habían pecado, ¿sí? Dios podía consumirlos, ¿cierto o no es cierto? Dios los podía destruir, pero el amor de Dios era ¿cómo? Incondicional. Estaba mostrando incondicionalmente su amor para con David, incondicionalmente su amor para con su pueblo. ¿Estamos viendo, hermanos? Ok, dice más adelante, en el 34, pero, fíjense, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. ¿Por qué lo iba a retener? ¿Por amor a quién? A David. ¿A su siervo qué? David. Dice, mi siervo al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿Y vamos viendo, hermanos? Entonces, veamos de alguna manera, hermanos. En Isaías 37:35, veamos cómo el amor de Dios es incondicional a pesar de los errores, cómo Dios es bueno, Él es misericordioso, hermanos. Fíjense, en 37:35 dice la misma palabra de Dios. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. Y por amor a David, ¿qué? ¿Sí? ¿Por amor a quién? Siervo David. Entonces vemos cómo por amor a David, Dios iba a amparar esa ciudad. Entonces por amor a su hijo, Dios iba a guardar ¿a quiénes? A sus discípulos. Pero también Dios quiere derramar el amor de Él, ¿en quién? En sus discípulos, para que demuestren en este caso el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Pero es un amor, fíjense, incondicional. Porque muchas de las veces el ser humano está dotado a que si te amo, tienes que amarme. Si te doy, tienes que darme. ¿Sí? ¿Y cuántas veces? ¿Qué le podría ofrecer el rey Salomón? Le ofreció desobediencia. Pero aún, ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice que Él es un Dios fiel? Él es un Dios fiel y que Él no cambia. Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y le había prometido a David, su siervo, le había prometido que de él iba a salir el que iba a reinar y que iba a retener el reinado hasta que viniera ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, fíjense, ¿por amor a quién? A David. Pero es un amor incondicional. Ahí mismo en Isaías 43, hermanos, 43:25. Dice la palabra de Dios, yo soy el que soy, el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí ven? Por amor a mí mismo y no me acordaré de qué? Pecados. ¿Sí, hermanos? Un amor eterno, hermanos, ¿sí? Un amor eterno. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es eterno? Porque Él existe desde la eternidad a la eternidad. Y Él no cambia, hermano. Dios es fiel. Dice, amor eterno es un amor que nunca termina y que se mantiene fiel a pesar de las circunstancias. Se mantuvo fiel el amor de Dios a pesar de las circunstancias de las que vivió Salomón, a pesar de lo que hizo Salomón. El amor de Dios permaneció fiel
¿Por amor a quién? A David su siervo. Porque ¿a quién se lo había prometido? ¿A Salomón o a David? ¿Se lo había prometido a quién? A David. ¿Y todo lo hizo por amor a quién? A David. Ven que a pesar de las circunstancias, el amor de Dios no cambió. Y fíjense, en Jeremías 31:3, hay muchos pasajes que hablan del amor eterno de Dios, hermanos, pero nada más quise, de alguna manera, 31:3, dice la palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Y hermanos? Vean cómo el amor de Dios es eterno. De alguna manera, veamos en 2 de Timoteo 2:8, hermanos. Acompáñenme a 2 de Timoteo 2:8. Estoy dando estos pasajes, hermanos, con el fin de que entiendamos cómo es el amor eterno de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice de esta manera a su discípulo. ¿Sí recuerdan quién era su discípulo? Timoteo. Estaba dando enseñanza, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de ¿quién? De David. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria ¿qué? Eterna. Con gloria eterna. Palabra fiel esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo 13. Fíjense, si fuéramos infieles, Salomón fue infiel. Fue infiel al pacto de Dios. ¿Y cómo permaneció él? ¿Qué dice? Si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede fíjense, él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí ven? El amor eterno de Dios, ¿cómo es? Fiel, hermano. Él cumple sus promesas. Él cumple lo que promete. No es como el amor del mundo, que hoy te ama y mañana ya no. Que hoy te dice que te quiere y ya ven que los jueves estamos llevando otra serie, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? Hombre vigilante, ¿vale? ¿Por qué? Y estamos viendo las ¿qué? Las emociones de quién? Del ser humano. ¿Las emociones de quién? Del ser humano. Y la bipolaridad que hay en el ser humano. Entonces, hermanos, vemos el amor, miren, ahora vamos a ver el amor sacrificial. ¿Sí? Esto es para que veamos el amor que Dios tuvo hacia la humanidad. El amor que debe de habitar en los que han creído. El amor que Dios quiere derramar en ¿quiénes? En sus discípulos. El amor con el cual deben de ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Porque eso es lo que iban a hacer ellos, ¿no? Recuerden que les había encomendado una tarea. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? ¿Se les olvida? ¿Sí? Por tanto, ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les he enseñado. Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense que el discípulo de Cristo vaya con el amor del mundo. ¿Verdad que no? Por eso era necesario que Jesús diera a conocer el nombre a los discípulos, que conocieran a Dios. Por eso la serie, no crean, hermanos, nada es al azar. ¿Conociendo a quién? A Jesús. La serie se llama Conociendo a Jesús. ¿Verdad que nos falta mucho por conocer a quién? A Jesús. Y nos falta mucho por conocer el amor del Padre para que esté en quién? En nosotros. Y fíjense, el amor sacrificial es un amor que se demuestra en darlo, porque Dios mostró su amor
al mundo por medio de Cristo. Fíjense, ese amor sacrificial es un amor que se demuestra en darlo, porque Dios mostró su amor al mundo por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. De ahí San Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿Dios a qué? ¿Que entregó a quién? Incondicional. Fíjense, lo entregó ¿cómo? Incondicional. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar que el ser humano hiciera méritos para obtener la salvación. Lo entregó con un amor eterno. ¿Iban conmigo, hermanos? Lo entregó con un amor eterno. Y luego sigue diciendo, ¿sí? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a 1 de Juan 3, no se les olvide esta parte. Es un amor que demuestra en darlo. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, fíjense, en esto se mostró o demostró el amor Dios hacia la humanidad. ¿Cómo lo demostró? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que, dice, al mundo, para que vivamos ¿por quién? Por Él, Dios, 10. En esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación, ¿por qué? ¿Y ven cómo Dios mostró el amor por la humanidad? Y lo demostró, ¿cómo? ¿Enviando a quién? A su Hijo. ¿Lo demostró enviando a quién? A su Hijo. Romanos 5:8, hermanos. Veamos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, ¿sí? Dice, mas Dios muestra, vemos, mas Dios muestra, ¿están ahí conmigo, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió ¿por quién? Vemos cómo Dios demostró el amor sacrificial ¿en quién? En su Hijo. A veces nosotros no queremos demostrar, fíjense, no queremos demostrar ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Dios mostró el amor, ¿sí? Lo demuestra con hechos. Él lo hace todo perfecto. Y lo que Él dice, lo hace. Y así lo demostró. Acompáñenme en Tito, hermanos. Fíjense cómo lo relaciona Tito. Tito 3. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 3, hermanos, porque antes así éramos. Ya ese amor, o ese amor que teníamos hacia el mundo, ya no. Ahora ya habita el amor de Cristo en usted y en mí, ¿verdad? Sí. Amén. Qué bueno, hermanos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, diversos, viviendo ¿en qué? En malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos ¿a qué? A otros. ¿Sí? Aborreciéndonos ¿cómo? Unos a otros. Dice el 4, pero cuando se manifestó aquí la bondad, el amor, ¿sí? Pero cuando se manifestó la bondad, el amor, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, fíjense, de Dios nuestro Salvador, y su amor ¿para quién? Para con los hombres. Nos salvó, no por obras de qué? De justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. ¿Y ven cómo se manifiesta, hermanos? ¿Cómo se manifestó el amor de quién? De Dios. ¿En quién? En nosotros. Es cierto que aún el Espíritu Santo no venía. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos, me es necesario que me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a quién? Ustedes. Y ese es, el amor es una de las características del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no me equivoco, es el tercero, ¿verdad que sí? Por eso es importante. ¿Es una característica de quién? Del Espíritu Santo. Regresemos, acompáñenme a San Juan 17, hermanos. Regresemos. Allí mismo en San Juan 17, 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún, dice, y lo daré a conocer aún. ¿Cómo lo iba a dar? Lo iba a dar a conocer aún más, hermano. Jesús les muestra el amor. Fíjense, Jesús ya les estaba mostrando el amor que hay en él para que con la ayuda del Espíritu Santo amen al prójimo. ¿Sí? Para que con la ayuda del Espíritu Santo amen al prójimo. ¿Cómo? Incondicionalmente. Incondicionalmente permanezca el amor de él en ellos. En Romanos 5:5, hermanos, fíjense, acompáñenme lo que dice. Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí vemos? Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para expresar, hermanos, se ocupa del Espíritu Santo para que nosotros podamos expresar su voluntad. ¿Sí? De alguna manera, Él, al derramar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos, es para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que tiene que mostrar. Pero los vuelvo a repetir. Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros para expresar su voluntad, en este caso a sus hijos, con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente. Todos, ¿sí? En este caso, a la humanidad. Dios derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos, derrama el amor para que ellos sepan cómo se deben de expresar. ¿Ante quién? Ante la humanidad. En otras palabras. ¿Van conmigo, hermanos? Ok. Fíjense en el libro de Tesalonicenses, hermanos, cómo es importante que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que seamos guiados por el amor, en este caso, ¿de quién? De Dios. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, y el Señor los haga crecer y abundar, fíjense, y el Señor los haga crecer y abundar, ¿en qué? En amor. ¿Para quiénes? Para con otros. Para con todos, como también lo hemos hecho, ¿quién? Nosotros. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de quién? De Tesalonicenses. De esta manera se ocupa del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que el Señor nos haga crecer. ¿En qué? En cómo debemos de amar. Porque un mandamiento nos dio, el amarnos los unos a quién? A los otros. Y vean cómo lo dice el apóstol Pablo. El Señor les haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. ¿Unos para quién? ¿De unos hacia quién? Hacia otros. ¿Quién es el que nos va a dar ese crecimiento? El Señor, por medio de su palabra. En este caso, si lo buscamos. Porque ¿cómo vamos a conocer más su nombre? ¿Y cómo Dios va a derramar su amor en nosotros si no le buscamos? Porque dice, fíjense, acompáñenme, hermanos,
En segunda de Pedro 1, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, vean hermanos lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento, fíjense, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes, fíjense, para que por ellas lleguemos a ser ¿qué? Participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. ¿Y van conmigo? Habiendo huido de la corrupción que hay en ¿dónde? En el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Dice, ustedes también poniendo toda ¿qué? Diligencia. Ustedes también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añade ¿a qué? A tu fe. ¿Qué le vas a añadir a tu fe? Fíjense lo que dice, virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Pero conocimiento de quién? ¿No es de Dios? Y luego sigue diciendo, conocimiento en este caso de quién? De Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Fíjense lo que dice el 7. A la piedad, ¿qué dice? ¿Afecto qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿sí ven? De alguna manera, vean el 8. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, no los dejarán estar ociosos y sin qué? Y sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al amor de Dios, ¿sí? En este caso, ¿el amor de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Iban conmigo? Entonces, si nosotros vemos, hermanos, cómo es que Pedro dice, debemos de añadirle afecto ¿qué? Fraternal. Y eso es algo que en la humanidad ya se ha perdido. El afecto fraternal. Imagínense, el amor. ¿Sí? Entonces, lo que se ocupa en este caso, debo de amar ¿a quién? A Dios. Pero ¿cómo voy a amar a Dios si el amor de Dios no está en mí? Para demostrárselo en este caso ¿a quién? A mi prójimo. Porque muchas de las veces el ser humano quiere realizar una obra, quiere hacer un trabajo, pero muchas de las veces no lo hacen, no quieren hacerlo por amor, sino lo hacen para sacar provecho. Muchas de las veces no lo hacen por amor, sino para servir. No lo hacen por amor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay interés de por medio. Pero Cristo, por eso dice la palabra de Dios, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en quién, en Cristo. El que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como hombre, se humilló y fue obediente hasta dónde, a una muerte y muerte. Pero muchas de las veces no queremos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué? Por falta de amor. ¿Por qué? Porque hay otros intereses de por medio. Hay otros intereses de por medio. Para que vean que yo soy el que cuido la puerta, bien. Para que vean, sí, pero no lo hacen con el amor de quién, de Dios. Por eso bien claramente la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a que busquemos a Dios para que el amor de Dios sea derramado en quién, en nosotros, y el amor que había del mundo desaparezca. ¿Sí, hermanos? Ok. Si ustedes se fijan, hermanos, la palabra de Dios dice que
el amor, no busca, ¿sí?, el bien de los demás. ¿Cuántos saben que el amor de Dios no busca el bien de los demás? No debería, porque es un amor ¿qué? Incondicional. Es un amor ¿qué? Incondicional. Y muchas de las veces, ¿a poco usted y yo hicimos méritos para que Dios nos amara? ¿Usted hizo méritos para que Dios lo amara? Él nos amó. Él nos amó incondicionalmente. Él no, ay, es que este fulanito es bien bueno. Y la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno solo. Que todos se descarriaron y que se hicieron inútiles y que no había quien buscara a Dios. Entonces Dios mostró su amor ¿para quién? Para con nosotros. No fue por nuestros propios méritos. Y muchas de las veces el ser humano trae eso. Es que es por mis méritos. Porque Dios me ama por lo que yo hago. Me ama por mis méritos. Cuando Cristo lo hizo todo. Él lo hizo incondicionalmente. ¿Sí? Él lo hizo incondicionalmente. Lo hizo con un amor eterno. Y lo hizo con un amor sacrificial. ¿Y cuántas de las veces nosotros no nos queremos sacrificar por amor, en este caso, hacia quién? Hacia los demás. Porque dice, un mandamiento les voy a dar. ¿Verdad que no es elegir? Elige si amas. Dijo, te doy un mandato. O sea, es algo que debemos de ¿qué? De cumplir. Porque es un ¿qué? Mandamiento. Es un mandamiento que Dios quiere que nos amemos los unos. ¿Sí? Entonces, miren hermanos, el amor no busca el bien de los demás. Acompáñenme a Romanos 15. La palabra de Dios dice de esta manera. Romanos 15:1. Así que, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. ¿Y no qué? Agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros, fíjense, cada uno de nosotros agrade a quién? A su prójimo. En lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. ¿En lo que es bueno, para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo, ¿qué dice? Se agradó a sí mismo. Antes bien, conforme a lo que ¿qué? A lo que está escrito. ¿Iba conmigo? Antes bien, ¿como qué? Como está escrito. Si ustedes se fijan, hermanos, de alguna manera, allí mismo, hermanos, en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, Romanos 13, ahí acompáñenme, versículo 8, dice la misma palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Denme un amén, porque si no voy a pensar que se me están durmiendo todos. Muy bien, hermano. ¿Sí? Ok, dice, no debáis a nada, perdón, no debáis a nadie nada, sino qué, sino el amarnos, ¿qué dice? Sino el qué, el amarnos unos a qué, amarnos unos a otros. Dice, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? ¿Ha cumplido qué? Porque Jesús dio un nuevo mandamiento les doy. Entonces, si el amor de Dios no está en nosotros, ¿cómo voy a amar a aquel que aborrezco? O aquel que me aborrece. ¿Sí? Porque muchas de las veces no nos aborrecen, aborrecemos. ¿Cierto o no es cierto? Es que este no, como que no lo como, ¿sí? Como que con este no pienso llevarme bien. Pero fíjense lo que dice, el 9, porque no, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: ¿amarás a quién? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo que dice el versículo 10. El amor, en este caso, el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. ¿Sí va conmigo? ¿El amor de quién? De Dios. El amor no hace mal ¿a quién? Al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? ¿Es el qué? El amor. Pero en este caso es el amor de quién? De Dios. El apóstol Juan, hermano, lo resume de otra manera, ¿sí? Casi con las mismas palabras, ¿sí? Con las mismas palabras, acompáñenme a primera de Juan 5:2. Perdón, voy a leerlo desde el 5:1 en adelante, hermanos. ¿Está conmigo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Por quién? Por él. Dice el 2. En esto conocemos que amamos, fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Mandamientos. El 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Que guardemos qué? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué dice? Nos vemos que los mandamientos de Dios ¿qué? No son gravosos. Que los mandamientos de Dios, en este caso, el guardar el amor de Dios, el guardar sus mandamientos, no busca el bien de quién? Del prójimo, sino busca hacerle bien ¿a quién? A su prójimo. ¿Por medio de qué? Del amor derramado en él, en este caso, del Padre al discípulo, y del discípulo ¿a quién? Aquel que no conoce a Dios. Porque en eso se resumen, la ley lo leíamos en Romanos, ¿verdad? En que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Iba conmigo, hermano? Entonces, de alguna manera, vemos que la misma palabra de Dios dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, acompáñeme a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Está ahí conmigo? Dice, y si yo hablase en lenguas, fíjense, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? ¿Qué viene a pasar con el amor en este caso? Nada. ¿De qué te sirve ese amor? ¿Qué haces de más por los demás? ¿Sí me lo estoy dando a entender? ¿Qué haces de más por quién? Por los demás. Cristo ya se los había enseñado a sus discípulos. El cumplimiento es guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. El amor de Dios, sí, no busca el bien. Pero fíjense, de los demás, sino busca que el que cree en Dios le haga el bien ¿a quién? A los que no creen. Dice el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar a conocer, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, entonces, ¿de qué sirve? De nada. ¿De qué me va a servir? De nada. Dice el 4. ¿El amor es qué?
¿El amor es qué? Ah, y Cristo no sufrió. ¿Sufrió por qué? Sufrió por amor. Por amor hacia ti y hacia mí. ¿O no sufrió, hermanos? ¿Sí? Dice, ¿el amor es qué? Benigno. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo, dice la misma palabra de Dios, Él estaba en agonía y que su sudor era como gotas de qué? De sangre. Estaba sufriendo porque Él sabía lo que le iba a pasar, pero todo lo hacía, ¿por qué? Por amor, con un amor incondicional, el amor eterno derramado ¿en quién? En Él. ¿Para hacia quién? Para hacia su prójimo. Y vemos que Dios se mantuvo fiel hasta qué? Hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Y sufrió, hermano. El amor de Dios, dice la palabra de Dios, el amor de Dios es que benigno. Lo leímos en Lucas, en Lucas 6, que dice que Él es benigno ¿para quién? Para con todos. Y hace salir el sol ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. El amor de Dios es que benigno. ¿Hace el bien a quién? A los demás. En el libro de Mateo, en el capítulo 9:35, dice que vio a la multitud y tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. ¿Y tuvo qué? Misericordia. Dice, el amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no tiene ¿qué? Envidia. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Cuando Juan y Jacob le dijeron, tenían envidia. Le dijeron, Señor, Señor, vimos a unos que no nos siguen, que echaban en tu nombre fuera demonios y se los prohibimos. Le digo, no se lo prohíbas, no se los prohíbas. El que con nosotros no es, ¿sí? El que contra nosotros no es, con nosotros es. Y muchas de las veces, oh, pues es que anda haciendo otras obras, ¿no? Y las está haciendo en tu nombre. Dice, no es contra nosotros. ¿Está haciendo qué? El bien a los demás. Y si ustedes se fijan, hermanos, dice, el amor no es qué? Jactancioso. ¿A poco ustedes vieron a Jesús? Él tenía jactancia. ¿Verdad que no? Pero el ser humano, no se escucha, hermanos, ¿verdad? Muchas de las veces somos bien jactanciosos. Y todo eso tiene que, al ir conociendo cada vez más, por eso dice, y les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer aún para que el amor de quién, de Cristo, esté en quién, en ustedes y en mí. ¿El amor de quién? De Cristo. Por eso es importante que el amor de Dios estuviera en quién, en los discípulos. Y sigue diciendo, hermanos, sí, el amor no que se envanece. ¿Cuándo vieron a Jesucristo envanecido? ¿Sí? ¿Lo vieron envanecido, hermanos? Pero ¿qué tal los fariseos? ¿Qué tal los fariseos? ¿Cómo se envanecían, verdad? A ellos les gustaban que los llamaran ¿cómo? Rabíes, maestros. ¿Sí? Y que los sentaran en las ¿qué? Los primeros asientos. ¿Cómo estaban ellos? Bien envanecidos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo en el libro de Mateo, capítulo 11:28? Aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso es lo opuesto al ¿qué? Al envanecimiento. Entonces, ¿de quién debemos de aprender? De Cristo. ¿Hacer qué? Humildes. ¿Cómo? Corazón. Porque la misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, dice que Él, en el libro de Filipenses, Él produce en nosotros el querer como el hacer, pero es por su buena voluntad. En otra parte, en el libro de Colosenses, hermanos, en el capítulo 3, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, ¿sí? Que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para quién? Para el Señor. ¿Y no como para quién?
Pero necesitamos del amor de quién? Porque muchas de las veces, pues me está viendo el patrón, ¿sí me entiendes? Y pues déjame, pongo las pilas. Me está viendo. Entonces ya no estamos agradando a quién? Padre. Entonces el amor del Padre ya no estaría aquí. ¿En quién? En mí. Porque estaría agradando entonces a quién? Hombre. Por eso dice bien claramente que todo lo que hagas, no lo hagas como para los hombres, sino para quién. Porque Dios derramó su amor en quién? En nosotros. ¿En los que quién? En los que hemos creído. En los que le siguen. Fíjese, hermano, ¿eh? ¿Iba conmigo? Ok. Dice el 5. No hace nada debido. No busca lo suyo. No busca lo suyo. No se irrita. Y guarda. Y todo eso lo vimos en quién. ¿En quién lo vimos? Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, hermano. ¿Sí? No se goza de qué? De la injusticia. No se goza de la injusticia. ¿Mas se goza de qué? ¿Qué se gozaba Jesús? En que ellos conocieran a quién, al Padre. Bueno, hermanos, si ustedes se fijan cómo la misma palabra de Dios nos anima a que debemos de cumplir con ese mandamiento, que el amor del Padre sea derramado en quién, en nosotros, para que ya al prójimo ya no lo veamos como lo ve el ser humano, sino lo veamos con los ojos de quién, de Cristo. Porque ellos no aman. Entonces, ¿quién va a demostrar el amor de Dios ahora? No es usted y yo, para hacia aquellos que no conocen a quién, Dios. En Primera de Pedro, hermanos, sí, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice, mas vosotros sois linaje, 2:9. ¿Estamos ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies, ¿sí? Para que anuncies ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Ahora qué? A su luz admirable. Dice, ustedes, vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué les enseñó a sus discípulos? Ser misericordiosos, porque yo soy ¿qué? Misericordioso. Y dice la palabra de Dios en otra parte de las Escrituras, da de gracia lo que recibiste de qué? De gracia. Entonces, si recibiste misericordia de parte del Señor, ¿no vas a ser tú misericordioso? ¿Por qué? Porque ¿de quién estás aprendiendo? En este caso, se cree que estamos aprendiendo ¿de quién? De Cristo. Por eso es importante que a nuestra virtud le pongamos conocimiento. ¿Sí? A nuestra fe le añadamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Para que Dios derrame su amor en quién? Nosotros. Y ahora podamos ver, en este caso, al prójimo no como yo quiero. Y no buscar el bien de quién? Del prójimo. Más bien, hacer el bien que Cristo hizo a la humanidad. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre ¿quiénes? Entre los gentiles. Dice, amados, les repito el 11, amados, les ruego que como a extranjeros y peregrinos se abstengan ¿de qué? De los deseos ¿qué? Carnales, que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Porque
El querer, imagínense, por decir ahí así, ¿cuántos deseos carnales hay? Hay muchísimos. En el ser humano, el deseo no está el hacer el bien, pero sí el hacer el qué, el mal. No está el hacer el bien, sino hacer el qué, el mal. ¿Y ese es un deseo de qué? La carne. Recuerden lo que dice Gálatas 5 del 16 en adelante. ¿Ese es un deseo de qué? De la carne. Pero el hacer el bien, no. Mas sin embargo, ahí mismo en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es opuesto a eso, ¿verdad que sí? Y dice que ahora vivamos ¿en qué? En el Espíritu. Por eso es importante. Y fíjese lo que dice, manteniendo vuestra manera, fíjense, manteniendo buena nuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. ¿En el día de qué? ¿En el día de qué? En el día de la visitación. Imagínate, muchas de las veces vas y le compartes. Imagínate que tu conducta no sea la de, en este caso, no sea la que has aprendido de Cristo. Porque si nada más saludas a los que te saludan o si nada más amas a los que te aman, el día que tú vayas a visitarlos, que vayas y les presentes el Evangelio, ¿cómo crees que te van a ver? En esa visitación que tú les des, si nunca me habla y ahora viene a hablarme que de Dios es amor. Nunca me saluda y ahora dice que nos amemos los unos a los otros. Por eso, y luego dice, para que glorifiquen ¿a quién? A Dios. En el día de la visitación, al considerar, ¿qué dice? ¿Vuestras buenas qué? ¿Vuestras buenas qué? Pero la palabra de Dios dice, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2:10, dice que somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces nosotros somos, de alguna manera, embajadores del amor ¿de quién? De Cristo. Y luego sigue diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, fíjense, fíjense, bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sigue diciendo más adelante, hermanos, en el 17. Dice, ¿honrar a quién? A todos. Honrar a todos. ¿Qué dice? Amar a los hermanos, temer a Dios y honrar. ¿Sí? Repito el 17. Honrar a todos, amar a los hermanos y temer a Dios. O sea, esta palabra de temer no es tenerle miedo, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo lo voy a honrar? Guardando sus mandamientos. ¿Y vamos entendiendo, hermanos? Entonces, se fijan, dice la misma palabra de Dios en el 18, criados estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a quiénes, fíjense, hasta aún como trabajador, fíjense, aún hasta como trabajador, debes de demostrar el amor de quién, de Cristo. ¿En quién? En ti. Fíjense lo que dice, criados. O sea, trabajadores, para que mejor me entiendan, ¿no? Porque dicen, no, ahorita ya no se utiliza la palabra de criado, o sea, no, soy tu criado. Sacan cada, ¿verdad? Pero aquí se refiere, ¿verdad? A trabajadores. ¿Sí vamos entendiendo, verdad? A trabajadores. Dice, estar sujetos con todo ¿qué? Con todo respeto. Y eso es algo que en el ser humano se ha perdido. ¿Ya han escuchado ese dicho, no? Que dice que ahora ya las escopetas le quieren tirar a los patos, ¿verdad? Ahora ya el chalán quiere sentarse y mandar al patrón. No quiere tener el respeto. No quiere tener el respeto.
¿Por qué? Porque eso está en el ser humano, el no respetar. Pero entonces, ¿quién va a demostrar ese respeto? ¿No es el que conoce a Dios? Porque el que no lo conoce, pues así se comporta. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero dice bien claramente, fíjense lo que dice, ¿eh? Criados, estar sujetos con todo respeto. ¿A quiénes? A vuestros amos. Dice, y no solamente a los buenos. Ah, no, pues con el patrón me la llevo chido, con este sí trabajo. Con ese me la vivo como pez en el agua. Me hago pato y no me dice nada. Me voy al baño, pierdo el tiempo en el Face o qué sé yo, y no me dice nada. Ah, pero con el que me llama la atención, no, hombre, ¿cómo lo ponemos? Digo, ¿cómo lo ponen? Es que es bien estricto. Es que no, hombre, si vieras cómo es, no tolera nada. Bueno, ¿vienes a trabajar o a qué vienes? La palabra trabajo implica mucho. Está escrito, ¿cierto o no es cierto? ¿Y con el sudor de qué? O sea, porque te va a costar trabajo, ganarás el pan. O sea, te va a costar trabajo. Si no, no se llamaría trabajo, porque cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿sí o no? ¿A poco es fácil el trabajo de cada uno de nosotros? Nos cuesta. Y por decir ahí así, hay muchos que se levantan de madrugada, hay otros que sus trabajos son más pesados, hay unos que trabajan de albañiles, y el trabajo es ¿qué? Pesado. Y es pesado, y, híjole, mano, como que hoy no tengo ganas ni de ir a trabajar. Y vas al trabajo y quieres ser el patrón, no quieres tomar tu lugar. ¿Sí? Entonces, vean, luego sigue diciendo, sino también a quiénes, a los difíciles de qué. Y para soportar al que es difícil de amar, ¿de cuál amor ocupas? ¿Del tuyo o del de Cristo? Para soportar a quiénes, así como Cristo nos soportó. ¿Sí va conmigo, hermano? Entonces, sigue diciendo, porque esto merece ¿qué? Aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. ¿Jesús padeció injustamente o justamente? ¿Sí ven? Él padeció injustamente. Y luego sigue diciendo, 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Vean lo que dice el 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? ¿Para que sigas qué? Acuérdense del llamamiento que Jesús le hizo al apóstol Pablo. ¿Sí se acuerdan? Dice, ve porque instrumento me es este. ¿Sí? Y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir. ¿Por qué? ¿Por el nombre de quién? Señor Jesús. Y luego sigue diciendo, fíjense, para que siga sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? Que cuando le maldecían, ¿qué dice? No, hombre, respondía también, ¿verdad que sí? ¿A poco cuando lo maldijeron, Jesús respondió? ¿Sí o no? Pues nos dejó ejemplo, ¿verdad? Y cuando te regañan a ti, cuando te llama la atención el patrón, bueno, cuando te regaña tu papá, cuando te regaña tu mamá, ¿respondemos o no respondemos? Somos respondones de más, ¿verdad que sí? En vez de que el amor de Dios sea derramado y nos comportemos como ¿quién? Como Cristo. ¿Qué dijo? Más bien ora. Orar por los que os ultrajan y por los que nos persiguen, por los que te aborrecen. Dice que él no respondió. Fíjense lo que dice, ¿eh? Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué era lo que hacía?
sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga. ¿Al que juzga qué? Justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. Dice, por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo ¿de qué? De vuestras almas. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, si ustedes se fijan, acompáñenme al libro de los Efesios, perdón, a San Juan 17, hermanos. 17, 26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté ¿en quién? En ellos. ¿Ya ven para qué va a ser derramado el amor de Dios en quién? En nosotros. Fíjense, el apóstol Pablo, acompáñenme así al libro de los Efesios, hermanos, en el capítulo 3. Efesios 3. El apóstol Pablo también ora por la iglesia de Éfeso. Y si ustedes se fijan, hermanos, del 3:9, del 10 en adelante, hermanos, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada ¿a qué? A conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Sí está conmigo? ¿Qué hizo en Cristo Jesús? ¿Qué hizo en quién? En Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza, por medio de la fe. ¿En quién? En Él. Por lo cual pido, por lo cual dice, ¿qué dice? Pido que no desmayéis a causa de qué? De mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Vea el 14 en adelante. Vea el encabezado. No sé si su Biblia tiene encabezado. ¿Sí ve lo que dice? ¿El amor que qué? ¿El amor de quién? De Cristo, que excede qué? Todo conocimiento. ¿Sí va conmigo? Y luego sigue diciendo, pues dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En el hombre qué? Interior, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice el 17, para que habite ¿quién? Cristo, por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. A fin, ¿cuál es el fin, hermanos? A fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. El 18, vea el 18 lo que dice. Seas plenamente capaces de comprender, ¿con quiénes? Con todos los santos, ¿cuál es la qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Y de conocer qué? ¿Y de conocer qué? ¿Ya ve cómo oraba el apóstol Pablo por quién? ¿Pero para qué? ¿Para que conociera el amor de quién? Para conocer el amor de Cristo. De alguna manera, hermanos, muchas de las veces, esto nos deja una enseñanza. Dice la Biblia en San Juan 4:10, ¿verdad? El que no ama es porque no ha conocido a quién. Dios. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Oraba. ¿Por quién? Por la iglesia,
por los santos. ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Orar. ¿Por quiénes? Para que el amor de, como dice aquí, y conocer el amor de quién? De Cristo, que excede a todo qué? Conocimiento. Para que seas llenos de qué? O sea, para que estés completos en quién. Entonces, ¿qué nos hacía falta? ¿O qué nos haría falta si no practicáramos la palabra? Nos haría falta el amor de Dios. Para que estemos qué? Completos. Porque teniendo el amor de Dios, ¿recuerdan lo que leíamos en Primera de Corintios capítulo 13? Si diera mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, pues nada soy. Pero es importante, hermanos, es importante que de alguna manera cada uno de nosotros, veamos el apóstol Pablo que oraba por la iglesia, ¿para qué? Para que también conocieran ¿qué? El amor de qué? De Dios. ¿Iba conmigo? Y luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, fíjense, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, sí vemos, ¿verdad, hermano? Muchas de las veces decimos conocer a Dios, pero realmente nos falta mucho conocer a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos el amor de quién? De Dios hacia aquellos que no lo conocen. Y muchas de las veces, ¿por qué creen que Jesús le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros? Porque apenas Jesús les dijo, ya me voy al Padre. ¿Y qué comenzaron ellos a decir? ¿Quién va a ser el que mande? ¿No contendían entre los discípulos por ello? Ahora, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Vean los pensamientos del ser humano, que muchas de las veces eso solamente por medio de la palabra, ¿qué dice? Se va a ir limpiando. ¿Sí? ¿Se va a ir qué? Limpiando. Por eso es importante, y aún nuestro Señor Jesucristo, a través de toda la Biblia, por medio de su palabra, muestra el amor hacia la humanidad. Porque Cristo, ¿sí? Recordemos, hermanos, acompáñenme por último, ahí mismo en Efesios 2, ¿sí? 2:1, dice, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. O sea, teniendo el comportamiento de los del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que ¿quién? Que los demás. Pero, dice el 4, pero Dios, que es rico, miren, pero Dios, que es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. ¿Sí? Por gracia, sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A poco no es digno de admiración? Por eso muchas de las veces me dicen, ¿tú de qué religión eres? No niego el ser cristiano, pero es una grande responsabilidad decir lo que somos, porque muchas de las veces nos equivocamos, aunque no quieramos equivocarnos, porque ¿quién es perfecto? Nadie. Y a veces hacemos cosas que no debí de haberlo hecho, ¿sí? Porque a veces batallan esas luchas dentro de quién? De nosotros. Hay esas batallas, pero le digo, no, pues, creo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser cristiano es una responsabilidad, es un estándar muy alto.
Es un estándar muy alto para cumplirlo. Por eso dice que de alguna manera, dice nuestra palabra, la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que lo dicho por nuestra boca no es lo verdadero, sino que lo que los otros digan, eso sí es verdadero, porque ellos ven cómo te conducen. Ellos ven si derramas el amor de Dios. Pero estoy parafraseando, por eso dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, hermanos, ¿sí? Que nuestro dicho no es el verdadero, para que mejor me entiendas. Mi dicho no es el verdadero, pero lo que los otros ven y dicen, ese sí es verdadero. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo te conduces, ellos ven cómo te comportas, ellos ven lo que haces, si eres misericordioso, si eres justo, si eres lo que aprendes del Señor, hermano. ¿Sí? Entonces por eso a veces cuando digo, no, pues mejor que lo digan ellos y no que lo diga yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, soy cristiano y pues a veces nos comportamos como Caín, ¿sí? Haciéndole mal a qué? Nuestro hermano. Si le hacemos mal a nuestro hermano, imagínense al prójimo. Caín no amó a su hermano. Imagínense si iba a amar a los demás. Por eso Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos amaban a su manera, pero no en el amor de Dios. Muchas de las veces eso es lo que nos falta para ir, en este caso, y ya no ver como nosotros creemos o como nosotros pensamos, sino ver como Cristo nos vio. Y hermanos, pónganse de pie, vamos a orar.